Saludo para todos mis hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, una vez más con ustedes, compartiendo este mensaje y bueno, esperamos que esto sea de bendición para usted. Aquí el propósito es compartir nuestras experiencias con Dios, nuestro caminar con el Señor. Bien, pienso que en la medida que llegan tiempos difíciles y de adversidad y Dios le permite a uno pasar por ciertas situaciones, uno nunca sabe cuál es el propósito que Dios tiene con uno. Nosotros sencillamente nos ponemos en las manos del Señor y que Él haga con nosotros lo que tiene que hacer. Pero Dios a veces permite que pasemos por situaciones difíciles, por adversidades, porque esas adversidades y tribulaciones nuestras, cuando llega la victoria, se pueden convertir en un ejemplo y en palabras de inspiración y de fuerza para los que pueden estar pasando situaciones difíciles también en el momento. Por ejemplo, ¿qué predicador no habla de Job? ¿Qué predicador no habla de Job? Y entonces me gustó mucho las palabras de un predicador que él dice: a nosotros nos gusta hablar mucho de Job hasta que nos toca pasar por donde Job pasó. Y bueno, seguramente hoy muchas personas pueden estar pasando esa situación. Job no era un hombre malo, Job era un hombre bueno. Y Job era tan bueno que el Señor dice, se lo presenta a Satanás. Dios le presenta a Job a Satanás. Se lo pone de frente y le dice al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él sobre la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga, es Dios el que hace esa recomendación acerca de Job. Usted se puede imaginar que Dios recomiende a un hombre de esa manera como Él recomienda a Job. Seguramente muchos de nosotros no pasaríamos ese examen. Pero Job era un hombre que le agradaba a Dios. ¿Y cómo es posible que un hombre que le agrada a Dios tenga que sufrir la pérdida de sus hijos? Que es una de las cosas más valorables, de mayor precio que tenemos los seres humanos. Yo creo que es uno de los amores más grandes que tenemos los seres humanos, los que tenemos hijos y que los amamos, claro, porque hay padres que tienen hijos y no les importa. Pero los que tenemos hijos y los amamos sabemos que daríamos todo por ellos. Bien, y entonces, ¿cuál es ese dolor tan intenso para Job? Perdió sus amigos, perdió sus amistades y perdió otra de las cosas más interesantes que puede tener un ser humano: su salud. Vino la enfermedad, vino la miseria y bueno, y hasta el mismo Job en sus palabras, él llega el momento cuando maldice su día, el día de su nacimiento. Él maldice el día de su nacimiento. Nunca maldijo a Dios, ni nunca dijo palabras injuriosas contra Dios, pero sí hablaba de su naturaleza y se hacía preguntas: el por qué, el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese por qué. ¿Cuántos de los que me escuchan estará hablando de ese por qué? ¿Por qué a mí? Yo que me he manejado bien, yo que he hecho las cosas bien, ¿por qué paso por lo que estoy pasando? Bueno, yo he tenido experiencias así, igual. Y entonces muchas veces, hermano, se sufre por hacer las cosas bien, tremendo, ¿no? Pero el Señor Jesús se nos adelanta. El Señor Jesús se nos adelanta cuando dice: bienaventurados sois. Diga bien, bienaventurados sois cuando por mi causa, por mi palabra, por mi doctrina, por mis enseñanzas, por vivir la vida que les enseñé, bienaventurados sois cuando os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Oiga bien, cuando lo que hablan mal de usted es mentiras, ¿sí? Usted es bienaventurado. Porque sí hay unos de los que se habla mal, pero sí es verdad lo que dice la gente. Pero aquí la cuestión es cuando la gente habla mal porque no tiene otro argumento cómo menospreciar o cómo vituperar su buena conducta. En la Biblia hay un hombre, uno de los profetas que para mí personalmente es muy especial, el profeta Daniel. Y este profeta Daniel dice en la Biblia, la misma Biblia dice que en Daniel no había ningún vicio. Tremendo hombre Daniel, no había ningún vicio. Era un hombre leal,
era un hombre fiel en su trabajo, en su servicio. Y tanto así que sus enemigos, un día cualquiera por envidia, porque le tenían envidia, era un hombre que progresaba y que aparte de eso tenía una buena relación con el rey lo apreciaba bastante. Y entonces dice la Biblia que este hombre no tenía ningún vicio y sus enemigos un día consultaron de cómo hacerle daño. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿y por dónde le entramos a este tipo? Es honrado, es honesto, es trabajador, es íntegro, no hay de qué acusarlo. ¿Cómo lo vamos a acusar? Y de pronto un demonio por ahí encarnado en cierto personaje le dice a sus compañeros, dice, la única manera de hacer algo contra Daniel es que lo ataquemos por medio de lo que él cree. Es decir, él tiene un Dios, él tiene una fe, y esa fe y ese Dios que él tiene es el que lo mantiene como un roble donde está. Si nosotros logramos meternos ahí entre ese Dios de Daniel y Daniel, le vamos a hacer daño. Y entonces se le ocurre y hay que reconocer que es un plan perfecto en la mente de en una mente maquiavélica y perversa. Yo diría que es la perfección del mal. Daniel nunca adorará otra cosa que no sea a su Dios. Lo sabían sus enemigos. Él nunca va a honrar otra cosa que no sea a su Dios. Así que hagamos una cosa. Como acá todos somos influyentes, vamos a hablar con el rey y vamos a proponerle al rey que nosotros lo queremos adorar a él. Vamos a adorar al rey. Es decir, van a adorar una cosa que no tiene nada que ver con Dios. Vamos a adorar al rey por 30 días. Y vamos a hacer que el rey firme un decreto que cualquier personaje del país, de la nación, que adore otra cosa distinta al rey, entonces que sea lanzado al foso de los leones. Es decir, va a ser condenado a muerte. Y entonces sí, van donde el rey, y el rey lo recibe, y con palabras persuasivas y con lambonerías, le dicen al rey, ¿cómo le parece, rey, que nosotros a usted lo apreciamos mucho, lo queremos mucho, usted es un excelente gobernador? Es decir, es que para nosotros usted es un Dios, su generosidad, su bondad, cómo nos ha tratado al punto que nosotros nos hemos reunido y queremos que usted sea nuestro Dios por 30 días. Lo queremos adorar a usted como un Dios por 30 días. Y aquí relatamos aquí un decreto. Lo único que usted tiene que hacer es firmar. Haga que en 30 días Media y Persia le adoren a usted como Dios. Y eso sí, el que no lo adore a usted, que sea echado al foso de los leones. Será condenado a muerte. El rey Darío no sabía por dónde iba el agua al molino, como decimos popularmente. Él no sabía cuál era la razón de eso. Y él, por darle gusto a sus servidores, firmó el decreto. Pues bien, cuando Daniel se dio cuenta que habían firmado el decreto, él dice que igual como siempre, él abría las ventanas de su casa, levantaba sus manos al cielo y comenzaba a adorar al Dios eterno. Y claro, como él lo hacía en público, sus enemigos lo vieron, buscaron testigos, y aquí ya lo tenemos, ya quebrantó la orden del rey. Ya le faltó a las leyes, porque hay unos personajes que se inventan unas leyes, dan risa. Las leyes, estamos viviendo justamente un tiempo parecido, cuando hoy lo que antes era un delito, hoy es legal, Y usted ve hoy en día cómo las autoridades y las leyes supuestamente defienden más a los delincuentes y a los corrompidos que a los hombres de bien, porque eso siempre ha pasado así, siempre ha sucedido, han habido esos tiempos. Y entonces a Daniel le tocó vivir algo parecido en su momento, pero Daniel era un hombre que se mantenía firme en su fe, un hombre con un propósito firme delante de su Dios, y entonces sus enemigos dijeron, listo, ya lo tenemos, ya es nuestro. Lo que pasa es que muchas veces el diablo se equivoca y no sabe con quién se mete. Fueron donde el rey, le dijeron, rey, ¿cómo le parece? ¿Se acuerda que usted firmó este decreto? Pues sí. ¿Cómo le parece que Daniel
no le importa el decreto que usted firmó. A Daniel no le importan las leyes de Media y de Persia. Véalo, allá está adorando a su Dios y no ha querido adorarlo a usted como nosotros decretamos que fuera ordenado. Y entonces el rey Darío inmediatamente cae en cuenta de su error, pero ya había firmado un decreto que no se podía quebrantar, porque según las leyes del mismo país, todo decreto firmado por el rey tenía que cumplirse sí o sí. Y entonces el rey trató de mover sus influencias y de ver cómo podía librar a Daniel de mano de estos corrompidos, pero no pudo. Tenía que darle cumplimiento a su decreto. Y él va y habla con Daniel y le dice: Daniel, yo lo siento, yo no sabía, caí en una trampa, me engañaron igual que a ti, así que yo tengo que cumplir con el decreto. Daniel le dice: tranquilo, señor, no se preocupe. Dios sabe que yo no he hecho nada ni contra él ni contra usted. Tranquilo. Nuestras vidas dependen de Dios y Él determina nuestro destino. Y cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, el rey le dice: Daniel, ojalá que el Dios al que tú sirves te pueda librar de la boca de los leones. Y entonces metieron a Daniel al foso de los leones. Esa puerta no se podía abrir en menos de 24 horas. Así que fueron 24 horas aproximadamente lo que pasó Daniel acompañado de los leones. Pero el Dios de los cielos, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Él sabe proteger a los suyos. Y por eso es que esta Biblia es gloriosa. Por eso es que este libro es el libro de los libros. Porque este libro está hecho por testigos del poder de Dios, por personas que han vivido de cerca el poder y la fuerza y la veracidad y la fidelidad del Dios eterno. Y por eso Daniel figura en estas páginas como uno de los grandes hombres de Dios. Dice la Biblia que el Señor envió su ángel, cerró la boca de los leones, pobrecitos, muertos de hambre seguramente, porque esos leones mantenían hambriados. A esos leones no les echaban comida de seguido, precisamente porque esa era la pena de muerte de aquella nación. Y todo el que fallaba contra las leyes y decretos del país era arrojado, y a los leones los mantenían con hambre para que se dieran gusto con los sentenciados a muerte. Y resulta que el ángel del Señor cerró la boca de los leones. Y yo creo que Daniel no había pasado en su vida una noche más agradable que esa noche en compañía con el ángel del Señor y en compañía de esos animalitos ahí. Dice la palabra de Dios que al otro día tempranito el rey, aburrido, triste porque supuestamente había perdido a uno de sus mejores hombres, se acercó a la boca del foso, a la puerta del foso, y dice la Biblia que con voz triste, decepcionado de su error, él pregunta y dice: Daniel, el Dios al que tú sirves, ¿sí te ha podido librar de la boca de los leones? Y él escucha la voz de Daniel desde las profundidades, que le dice: sí, Señor, el Señor envió su ángel. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. El Señor envió su ángel, cerró la boca de los leones, porque Dios sabe que yo no he hecho mal ni contra él ni contra ti. Ese rey saltó de alegría, ordenó inmediatamente a sus hombres: abran ese foso, abran esa puerta, saquen a Daniel y háganme el favor y me traen a todos esos que me hicieron firmar el decreto, con sus esposas, con sus hijos, con sus familias, porque le vamos a dar de comer a estos leones. Y dice la palabra de Dios que se cumplió esa palabra, se cumplió ese mensaje. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios sabe librar a los que hacen lo recto. Así que, hermano y amigo, no importa por donde usted está pasando, hay un Dios en los cielos que es fiel a su palabra. Y si usted es fiel a Dios, si usted es íntegro a Dios, que desafortunadamente ahí es donde el diablo trabaja con la mayoría de personas,
que la integridad a Dios, el respeto a Dios y el amor por las cosas de Dios se ha acabado. Pero Dios sigue todavía obrando maravillas y prodigios en aquellos que le aman. Hermano y amigo, el Señor Jesucristo es poderoso para socorrerte, para librarte, no importa por lo cual tú estés pasando. Confía en Dios, cree en su palabra y búscalo de verdad, porque Él, dice la Biblia, no se ha cortado su mano para salvar, ni su oído para oír. Dios te bendiga y que el Señor Jesucristo te ayude siempre.